Buenas noches. Ayer le mostré estas imágenes indignantes. Es un hombre que sometió, golpeó y robó a una señora de 77 años. Esto sucedió el lunes. Esa mujer llamada Marta le pidió ayuda a este sujeto para que pudiera mover a su hijo que tiene parálisis cerebral. El hombre pasó 15 minutos en el domicilio platicando con ella hasta que sucedió esto. Por favor, ¿por qué me quieres así? Pues esta noche le puedo confirmar que este sujeto ya está detenido. Lo agarraron en la colonia Progar, a menos de 1 kilómetro de distancia de la casa de la señora Marta. Se llama Dorian, fue captado así, míralo, tranquilamente en su bicicleta después de lo que hizo. Al momento de la captura, le aseguraron 25 dosis de marihuana y 400 pesos. Policías de la Ciudad de México dieron con él tras un seguimiento con las cámaras de seguridad. Este seguimiento que le estoy mostrando enfrenta cargos por robo y tentativa de homicidio. La señora Marta fue a la Fiscalía de la Ciudad de México para identificar a su presunto agresor. Sí lo reconocí. Me di cuenta luego y le dije, este es, ¿por qué será? Si me da miedo ir al mercado, que en la calle me vayan a agarrar o me vayan a aventar, eso es mi miedo, que me vayan a hacer algo, que me dejen ahí tirada. El miedo de una mujer, de una señora de la tercera edad. Problemáticas, riesgos, circunstancias que todos los días, todas las noches viven ustedes, mexicanas y mexicanos de la tercera edad. Riesgos que no podemos desatender y, por supuesto, seguridad que hay que garantizarles. Esto en la Ciudad de México. Me voy a Michoacán porque en Pátzcuaro 6 policías resultaron lesionados durante un enfrentamiento con un grupo del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto sucedió la madrugada de hoy cerca de la glorieta de Tanganzoan. Civiles armados que viajaban en al menos 10 camionetas se encontraron con policías estatales y municipales que realizaban un operativo y comenzaron con esta balacera. En audios que circulan en redes sociales se escucha a un oficial pedir así apoyo. K8 aquí sobre la glorieta de Pátzcuaro, actívense, K8. Nadie contesta del grupo de K8, señores, necesitamos refuerzo, nos están dando con todo. Actívense con el K8, compañeros, actívense con el K8. La balacera duró 15 minutos. Los disparos alertaron a los vecinos, quienes grabaron el sonido de las ráfagas. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército reforzaron la seguridad en la zona. Las autoridades aseguraron 4 vehículos posiblemente implicados en el enfrentamiento. Los agresores lograron huir. Esta tarde, por cierto, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, estuvo en la Cámara Alta, en el Senado, hablando de los objetivos en seguridad. De hecho, que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto. 7 estados de la República, de los 32, concentran el 50% de los homicidios y en esos estamos trabajando cada día más. O sea, es una estrategia que está funcionando, estamos convencidos que está funcionando y que por supuesto no se resuelve en los 6 meses que llevamos, pero los resultados ahí están y continuarán. Tengo mucho más que contarle esta noche. Quédese. Comenzamos. Un incendio y una serie de explosiones se registraron cerca de las 5 de la tarde en una fábrica de aerosoles ubicada en la colonia Álamo Industrial de Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. Mire la magnitud del incendio. El fuego se propagó a inmuebles cercanos. Los cuerpos de emergencia luchan para apagar el incendio a esta hora de la noche y se reportan al menos 13 personas heridas. Israel Orozco, tú estás ahí, dime lo que está pasando. Nacho, buenas noches, qué gusto saludarte. A mis espaldas lo que podemos apreciar es este incendio que desde las 5 de la tarde se registró en esta fábrica de aerosoles. La magnitud, como tú lo mencionas, fue tal que se propaga a una fábrica de farmacéuticos y estas a diversas naves industriales. Pasando ya a las 10 de la noche, al momento reportan el 80% de control.
La cifra de lesionados se había informado que eran de 13, sin embargo, incrementa a 15, de las cuales 4 se reportan graves. Estas 15 personas ya fueron llevadas a diversos hospitales para recibir la atención médica necesaria. ¿Negligencia hubo aquí? ¿Qué causó esta explosión? Se desconoce. El peritaje será llevado en las próximas horas, obviamente, ya que terminen las labores de combate. Combate que son 350 bomberos, 2 frentes, para poder contrarrestar esta magnitud, que hubo un perímetro de 500 metros a la redonda la evacuación. No se tiene la estimación de personas, pero ese fue el perímetro lo que se evacuó. Se habilitaron albergues provisionales para ahí tener a la gente. Ese es el reporte que te tengo de esta magnitud del incendio, que de momento, insisto, sigue en un 80% de control, Nacho. Gracias, Israel. Gracias por el reporte. Por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que suceda allá en Tlaquepaque, en Jalisco. Hoy es 30 de abril, Día de las Infancias. Día de las infancias indígenas, trans, con discapacidad, infancias migrantes, niñas, niños, que son el presente, no el futuro, el presente que sostiene este país, como el caso de Gael. Mire lo que hace por nosotros. Yo siento tranquilidad, paz, en verdad y el sonido de los pajaritos. Hasta se siente como si estuvieras en un lugar muy tranquilo. El monte que cobija Huitzilac es el lugar favorito de Gael, niño combatiente que en un día tranquilo sube, se sienta, cierra los ojos y simplemente escucha el viento correr. Pero también sabe proteger la naturaleza que ama y con la que ha crecido por 12 años. Él es un niño brigadista. Soy Santiago Gael Telles Martínez, brigadista forestal de Huitzilac. Me gusta venir a los incendios porque conoces nuevos lugares, es como si te desapartabas del mundo. Hay mucha tranquilidad en el monte, claro, cuando no hay incendios. En lo que va de 2025, en Huitzilac, Morelos, se han registrado al menos 15 incendios forestales. En la mayoría de ellos, Gael ha ayudado a combatir el fuego. Y ahorita ya estamos subiendo para verificar y ver el incendio. Como un superhéroe, Gael reacciona al llamado de la comunidad cuando alertan de un incendio. Deja su uniforme de la escuela o ropa del diario y se coloca uno que lo transforma en un combatiente de fuegos. Todo esto que está aquí es lo primordial. Máscara, casco, botiquín, puede salvar vidas. Eso es lo que yo siempre llevo a los incendios. Ya cerca del fuego, Gael se concentra y se encomienda para que él, su papá y compañeros brigadistas regresen con bien a su hogar. Te encomiendas mucho en Dios por los peligros que tiene. Y venía viendo el paisaje porque te provoca una sensación de tranquilidad, paz. Ya con su pala en la mano, entra en acción. El pequeño combatiente, acompañado de la gente del municipio, reconoce el área. Con sus pasos cortos, va subiendo el monte para ver la afectación. En esta ocasión, el incendio está en la frontera de Morelos con la Ciudad de México, por lo que tocó abrir brecha del lado morelense para evitar la expansión. De regreso a casa, al lado de su padre, con su casco en la mano y el uniforme que le da superpoderes, su cara lo dice todo. Viene cubierto de tierra y cenizas. Ha bajado del monte satisfecho. Apagó un peligro para su comunidad. No es muy aconsejable en el control de incendios que vengan niños. Es muy peligroso. Él, como tiene ya el conocimiento, participa con nosotros. Claro, lo cuidamos mucho porque todavía no tiene la capacidad de un hombre para hacerlo.
pero no solo le hace frente al fuego, que en su mayoría es provocado. También participa en caminatas para conocer más sobre la flora y fauna del lugar que lo ha visto crecer, y participa en campañas de reforestación. Les diría que ya no provoquen más incendios porque en verdad es un gran daño ecológico. Hay que evitar tirar colillas de cigarro, apagar bien las fogatas y si ven alguna señal de incendio, los reporten al 911 o al 800 incendio. En verdad el daño ecológico es masivo, afecta a miles de animales, personas. Admirable. Muchas gracias, Gael, por lo que haces. Gael recibió el reconocimiento al mérito forestal por su participación en más de 40 reforestaciones en Huitzilac. En unos días va a realizar actividades en Michoacán, donde platicará con otros niños para compartirles su mensaje de conciencia para la conservación de los ecosistemas. El final de este noticiero no lo voy a presentar yo esta noche, lo va a presentar Valeria, para saber lo que piensan las infancias sobre palabras como poder, dinero, feminismo y otras más de nuestros tiempos. Así que no se lo pierda. Pero antes, déjeme seguir con otros temas. El gobierno de México confirmó que el país sí vive una emergencia por el gusano barrenador del ganado. Sin embargo, descartó que se trate de una crisis, ya que aseguran que el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria está preparado para atender el asunto. Desde que inició el año y hasta el 19 de abril pasado se reportaron 807 casos acumulados. De acuerdo con el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, solo 237 estaban activos, es decir, el animal fue curado y se le visita cada 15 días para asegurar su recuperación. El año pasado se reportaron apenas 3 casos, ahí están los comparativos, mire, en lo que va de este 2025. De acuerdo con expertos, esta emergencia comenzó en noviembre del año pasado, cuando se registraron 2 casos, y así es como han progresado. En enero se reportaron 29, febrero 61, 340 en marzo y en 19 días de abril 377 que ya le comentaba. Y luego del ultimátum de la administración Trump, en el que pues se amenaza con frenar las importaciones de ganado de México por el gusano barrenador, esta mañana el secretario Verdegué informó que hasta el momento operan con normalidad. Aunque Senacica reconoció la reemergencia, aseguraron que la situación está bajo control y nos explicaron la estrategia para evitar que la plaga se expanda. La notificación de casos de miasis se ha incrementado bastante. Y si detectan un caso de una miasis, inmediatamente nos la reportan y nosotros la atendemos y descartamos que se trate. Entonces, ese es el pilar número 1, que es la detección oportuna. Otro que te comentaba es el control de la movilización. Tenemos barreras de contención contra GBG que lo que hacen es que zonas que están ahorita infestadas, evitar o minimizar el riesgo de que éstas puedan llegar a zonas donde no está el gusano en estos momentos. La secretaria de Agricultura de la Unión Americana, Brooke Rollins, aseguró que para evitar el freno a las exportaciones de ganado se va a eliminar la serie de restricciones a vuelos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y además buscan eximir de derechos de aduanas a equipos de erradicación del gusano y así aumentar con estas acciones la vigilancia en este tema. Algunos en el PT, algunos en Morena, se están dando con todo. Se llevan pesadito, ¿eh? ¿Estamos ante una ruptura de estos dos aliados históricos? Mire. El periodo legislativo que termina habrá de ser recordado por el "no está solo", con el que diputadas morenistas escoltaron a su compañero Cuauhtémoc Blanco, el 25M de la vergüenza en San Lázaro. La sesión en la que el Partido del Trabajo pintó su raya con Morena, del que había sido fiel escudero y aliado, al rechazar la posición oficialista de negarle a la Fiscalía de Morelos el desafuero del exgobernador. Se dice que el diputado va a ir a presentarse a la Procuraduría.
con fuero? Pues, con todo respeto, que nos digan cuál quieren que nos chupemos. Después de la sesión del no desafuero, la distancia entre las bancadas de Morena y el PT se hizo evidente cuando los diputados petistas, en medio del jaloneo de versiones oficiales y críticas del Rancho Izaguirre, organizaron un foro con colectivos de búsqueda, llevando hasta San Lázaro un tema del que la mayoría legislativa prefería no hablar. No podemos ser omisos e indolentes ante una realidad dolorosa. Hoy, 8 de abril, se reportan 116.842 personas desaparecidas. Y para que quedara claro que esas diferencias de postura también eran políticas y electorales, en el caso de Veracruz, el jefe de la Diputación petista lo dijo con todas sus letras. La relación con Morena, está, digamos, un poco fría, congelada ahí, porque yo sigo sosteniendo que el tema de soberbia en la dirigencia de Morena prevalece. O los gobernadores que se sienten dueños de los estados y no tienes otra conducta más que esa porque vienes de la formación del PRI. Y si alguien pensó que esas palabras eran una grilla aislada, el sábado, en la Asamblea Nacional del partido, los petistas pusieron su enojo en el senador Gerardo Fernández Noroña, el petista más conocido que prefirió colocarse la camiseta de Morena. El reclamo de que se afilie al PT molestó al presidente del Senado. Mi presencia aquí no es bienvenida, en este momento me retiro del Congreso. Horas más tarde, la dirigencia petista se disculpó con Noroña. Pero el pleito siguió esta semana con las acusaciones del presidente del Senado, al diputado Sandoval, de que se quiere quedar con la dirigencia del partido. Ya anda sopiloteando a Alberto Anaya. A mí me preocuparía que estén preparando su ruptura. Y el revire de la diputación petista. La traición que los compañeros petistas consideran que les hace Gerardo Fernández Noroña al señalar que los colectivos de búsqueda se prestan a la corrupción de derecha para denigrar a un gobierno, es una tontería. Y en su momento, cuando hagan las cosas mal, este gobierno también lo vamos a señalar. Y no se les olvide cómo se derrumbó el PRI. Un pleito que puede seguirse a ritmo de Celia Cruz. Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Mochilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. ¿Habrá divorcio en Morena y el PT? Bueno, organizaciones ciudadanas denunciaron formalmente ante el INE a 11 candidatos que compiten en la elección del Poder Judicial Federal por supuestos vínculos con el crimen organizado y estar ligados a la Iglesia de la Luz del Mundo. Estos son algunos de los denunciados. Francisco Herrera, quien aspira a ser juez penal en Michoacán y a quien acusan de tener relación con grupos criminales desde tiempos en que despachó como fiscal regional del estado. José Padilla, aspirante a juez penal en Nuevo León, quien aseguran fue detenido en 2023 con un arma de fuego y con 17 dosis de droga. Cintia Teniente, quien compite para ser magistrada y es acusada de tener vínculos con la Iglesia de la Luz del Mundo, además de ser presidenta municipal en funciones de Villagrán, Guanajuato, lo que a juicio de las organizaciones le impediría competir en la elección. Tenemos cerca de 60 detectados. El día de hoy se presenta la denuncia en contra de 11. Esos 60, si logramos reunir todas las pruebas, son más del 1% de los candidatos que compiten, pero son los que alcanzamos a detectar. No hubo un examen de control de confianza sobre ninguno de ellos. Los nombres de estos candidatos y candidatas denunciados van a aparecer en las boletas porque ya están impresas y no pueden cambiarse porque, ¿qué cree? Hoy comenzó desde Tepozotlán, en el Estado de México, el traslado de 600 millones de boletas para la elección judicial a todo el país el próximo 1 de junio. A más tardar el próximo 17 de mayo, las papeletas deben estar ya en cada una de las localidades de destino. Y en este ambiente es como siguen las campañas de los candidatos al Poder Judicial, con todo y posibles violaciones.
Vota el 1 de junio. Haz patria, vota por tus jueces, ministros y magistrados. Votemos por un nuevo poder judicial. Letras guindas, negras, sobre fondo blanco y otros muy guindas. Así son los pendones y bardas en calles y avenidas que promueven la primera elección para renovar el poder judicial en al menos 2 estados de la República. Propaganda con los colores del partido Morena que en bardas como esta, la perimetral de la Central de Abasto de la Ciudad de México, el llamado a votar el 1 de junio se mezcla con la propaganda de programas sociales y convocatorias de partidos políticos ligados a Morena. Pero no se sabe quién pagó por esto o si el INE lo tiene fiscalizado. Lo cierto es que legisladores morenistas emprendieron una cruzada nacional para promover el voto el 1 de junio, sin importarles el uso de sus colores partidistas o en actos de promoción personal, como en esta comida con simpatizantes del senador de Morena, Ignacio Mier. Aprovecho para mandarle un saludo a mi querido carnal, el gobernador de Puebla. Un aplauso, por favor. Hay que votar. Levante la mano los que van a ir a votar para la elección de los juzgadores el 1 de junio. En este mismo tenor, el senador morenista Raúl Morón emprendió su jornada informativa en Michoacán, pero en Apatzingán su asamblea fue apagada a sillazos y gritos de simpatizantes de otros supuestos líderes morenistas del estado. ¿Quién fiscaliza eso? En Tamaulipas hay operadores políticos de ese partido que con engaños preparan el camino para llevar a la gente a las urnas. ¿Qué se va a defender? Se van a defender los hospitales que se creó en el gobierno de López Obrador, las universidades que se crearon, las pensiones. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, salir a votar, acomodar lugar. ¿Alguien está viendo todo esto? Más noticias. Organizaciones sociales, colectivas y familiares despidieron con un homenaje a la activista y abogada Sandra Domínguez. El féretro fue cubierto con un manto morado como símbolo de su lucha feminista y defensa de los derechos humanos. A 5 años del secuestro y feminicidio de Fátima Cecilia, de solo 7 años, sus agresores, Mario y Giovanna, fueron sentenciados a 170 años de prisión. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa lanzaron petardos y piedras a la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol para exigir el esclarecimiento del asesinato del activista Marco Antonio Suástegui Muñoz. Usted lo oyó aquí con el padre del análisis superior. Ese gran hombre le dijo que no iba a haber recesión, que esa discusión que traían algunos, que era totalmente bizantina, como calcular cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler, era total y absolutamente absurdo. Primero, porque no daba. Segundo, porque hoy el INEGI informó que la economía creció durante los primeros 3 meses de este año 0.2%. Sí es muy poquito, muy poquito, pero es un número negro, es un número positivo, con lo cual se aleja la posibilidad de que este año haya recesión como la que muchos se estaban imaginando. Y déjeme decirle por qué. Punto número 1. Son 3 trimestres consecutivos de caída en la economía. Punto número 2. La economía está mostrando bastante resistencia. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos nuevamente cómo le hacemos para que la economía vaya mucho más rápido, por lo menos a la velocidad de los neoliberales. Y échame la cámara. Échame, por favor, la cámara. Algo que no nos va a permitir crecer, mi querido Nacho, es Petróleos Mexicanos. Hoy nos informaron que deben 43,000
millones, 43 mil millones de pesos. Ni más ni menos. En medio de las noticias que daban hoy en términos económicos, David, esta de Pemex. ¿Qué van a hacer con Pemex? Más noticias. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, firmó con la Fórmula 1 el convenio para la realización del Gran Premio hasta el 2028, lo que generará una derrama económica de más de 92 mil millones de pesos. El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirá a funcionarios de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Servicio de Administración Tributaria y Banco de México portar armas con los requisitos legales. Además, se establecieron penas de 45 años de prisión a quienes introduzcan al país de forma ilegal armas de uso exclusivo del ejército. Los cuerpos de 4 hombres y una mujer con impactos de bala fueron abandonados al interior de una camioneta sobre la carretera Celaya-Salamanca en una localidad del municipio de Villagrán, Guanajuato. Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo sobre minerales estratégicos que contempla la creación del Fondo de Inversión y Reconstrucción entre ambos países que permitirá la explotación conjunta de minerales ucranianos. 30 de abril y a partir de este momento el noticiero lo conduce una niña. Valeria Robles, seguramente lo vas a hacer mucho mejor que yo. Gracias, Nacho. Ya te puedes ir a descansar. A partir de aquí, yo tomo el control. Hoy es el Día del Niño y la Niña. Aprovechemos esta fecha para hacer una serie de preguntas a los más jóvenes. Algunas que los adultos no quieren responder. Para ti, ¿qué es el amor? Un sentimiento que sientes por una persona o por ti mismo. Algo bonito. Cuando quiero mucho a mi mamá, cuando la abrazo. ¿Qué es un borracho? Una persona que se mata poco a poco. Personas malas y nos pueden robar. Dicen groserías, dicen palabras prohibidas. Alguien que ya no quiere vivir más, por eso toma. ¿Quién es Dios? ¿Es de arriba? Nuestro creador. Un señor al que le rezamos y nos salva. Él lo mataron y su papá le dio poderes para que viviera. El que vive en el cielo. ¿Qué es la guerra? Luchar con los demás. Cuando los españoles lucharon contra México. ¿Qué es la muerte? Es el final de tu vida y que vas ahí arriba a decir todos tus pecados. Ya no tener vida. ¿Qué es el feminismo? Algo para que las mujeres no callen y no les peguen. Mujeres que se respetan a sí mismas y ayudan a que tengan los mismos derechos de los hombres. Lo de las mujeres. ¿Qué es el miedo? Es cuando tú le tienes miedo a las alturas, a la noche o a la oscuridad. El miedo a resbalarte, a caerte, a cortarte, a pegarte. ¿Qué es el dinero? Para gastarlo en puros vicios y eso. Algo que es verde. Un papel para comprar cosas, carros o así. Comprar dulces. Si fueras presidente, ¿qué harías? La primera sería que regresaran los dulces a la escuela. Prohibir que tiraran basura en el agua o en el piso para que muy pronto sea Navidad. Bajar todos los precios que están más caros. Que ya no violen personas, que ya no secuestren. Me gustaría que cambiaran como las alcantarillas y que las pusieran como una tapa más resistente para que no ocurran como accidentes, como que se caigan ciudadanos ahí. ¿Qué es el poder? Poder ser presidenta. Es todo por esta noche. Gracias por elegirnos. Ya viene, ¿qué importa?